Ahora les voy a contar una historia real que aconteció en referencia a esto de la seguridad y la salvación. Esta es una historia real y conmovedora que se relaciona con el tema de la seguridad en la salvación. Es la de John Newton, un marinero y comerciante de esclavos inglés del siglo XVIII. John Newton nació en 1725 y creció en una familia cristiana, pero se alejó de la fe en su juventud, y su vida estuvo marcada por la inmoralidad y la desesperación. Sin embargo, en 1748, mientras navegaba en el mar, Newton experimentó una conversión espiritual y profunda. En medio de una tormenta, se dio cuenta de su pecado y su necesidad de Dios. Comenzó a leer la Biblia y a buscar a Dios con sinceridad. A pesar de su conversión, Newton luchó con la seguridad de su salvación. Se sentía indigno de la gracia de Dios y temía que su pasado pecaminoso lo hubiera condenado para siempre. Un día, mientras estaba en su camarote, Newton escribió una carta a un amigo en la que expresaba sus dudas y temores. En la carta escribió lo siguiente, dice: me siento como si estuviera en un barco que se hunde y no tengo nada a qué agarrarme, excepto a la misericordia de Dios. Pero entonces Newton recordó un versículo de la Biblia que había leído recientemente. El versículo era Juan 3:16, el cual le recordaba que decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento, Newton se dio cuenta de que su salvación no dependía de sus obras o méritos, sino de la gracia y amor de Dios. Se sintió liberado de sus dudas y temores, y su fe se fortaleció. A partir de ese día, Newton se convirtió en un creyente comprometido y un defensor de la abolición de la esclavitud. Escribió himnos y canciones, incluyendo el famoso Gracia Increíble, que se ha convertido en un himno clásico de la fe cristiana. La historia de John Newton nos recuerda que la seguridad de nuestra salvación no se basa en nuestras propias obras o méritos, sino en la gracia y el amor de Dios, como lo dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, que eso lo vimos en Efesios 2, 8 y 9. Aquí en esta historia es muy importante porque ahí estamos viendo de una persona que se apartó de su fe, se fue al mundo. Estamos viendo de una persona que traficaba con esclavos, que era marinero, que se fue a la perdición, a la inmoralidad, tuvo su tiempo de debilidad, el enemigo aprovechó y lo encapsuló en esa parte. Pero ¿qué pasa? Él mismo sintió en el espíritu que estaba en un rumbo incorrecto. ¿Y qué es lo que hizo? Ir a la palabra de Dios, ir a ver lo que decía la palabra de Dios. Y ahí están las claves del versículo, que le cayó el 20, porque él vio que Dios lo rescató. Él recordó ese versículo. Mas sin en cambio, en esos momentos, cuando le escribió la carta a su amigo, el enemigo lo podía tener oprimido en esos momentos. No, estás en el mundo, has pecado mucho, has hecho muchas cosas malas. ¿Cómo puedes ser hijo de Dios? El enemigo lo podía tener oprimido durante mucho tiempo. Pero más sin en cambio, esas mentiras del enemigo, la palabra de Dios las destruye. Y sin en cambio lo recordó, que no por lo que él llegara a ser. Aún así, aunque estuvo haciendo lo malo, él genuinamente se arrepintió en espíritu y en verdad, porque ahí mismo lo vemos en la historia.
empezó a ser un ferviente seguidor de Jesús. Empezó a ser un ferviente seguidor de la palabra de Dios. Y lo que él hacía de comerciar esclavos, ahora estaba luchando para abolir la esclavitud, para quitar la esclavitud. Ahora se volvió todo lo opuesto. ¿Y qué pasó? Tanto era su agradecimiento de su seguridad en la salvación, que creó himnos y cantos. Son himnos muy bonitos. Ese himno de Gracia Increíble está muy bonito. Ese himno está bonito. Y realmente, ¿qué hizo? Él cambió su vida y él volvió a estar allí. Tuvo su momento de cárcel en el pecado, donde el enemigo lo tenía oprimido, pero él decidió salir adelante, refugiándose en la palabra de Dios. Y al leerlo, la palabra de Dios, le cayó el 20, que está seguro en su salvación. Esa es la parte que deben de tener, la seguridad en la salvación.